Capítulo 4 de la serie Calabozos y Golems. Ahora veremos cómo hacer una antorcha, por supuesto, en Blender. Te dejo el link de la serie en la descripción para que no te pierdas ningún capítulo. Gracias por tu like, suscríbete y de vez en cuando comenta. Seleccionemos todo pulsando A. Ocultemos pulsando H. Agreguemos el mesh cilindro de 6 vértices. Pulsemos S, luego Z y escalemos un poco. Vista frontal, añadamos un corte en bucle por arriba de la mitad. Volvamos a la selección en marco. Selección de bordes y seleccionemos estas aristas. Sígueme. Presionemos Ctrl+V para agregar bisel de un segmento a las aristas que seleccionamos. Modo de selección de caras y escalemos pulsando S. Seleccionemos estas caras. Sígueme. Pulsemos X, luego caras. Activemos rayos X, modo de selección de vértices. Pulsemos punto y elijamos punto medio. Pulsemos S y escalemos un poco. Repitamos, pero ahora seleccionemos orígenes individuales. Rayos X fuera. Añadamos el modificador solidificar y aumentemos el grosor. Salgamos de modo de edición pulsando Tab y apliquemos el modificador que añadimos. Modo de edición con Tab. Pulsemos G, luego Z y movamos un poco. Pulsemos I e incrustemos caras pulsando G, luego Z y movamos. Repitamos y escalemos. Pulsemos E y extruyamos, luego S y escalemos. Repitamos, sígueme. Excelente. Hagamos la canasta de la antorcha. Pulsemos I para incrustar. Pulsemos E y extruyamos. S para escalar y G para mover. Salgamos de modo de edición con Tab. Pulsemos G, luego Z y subamos un poco la canasta. Ahora hagamos el soporte de la antorcha. Shift más A y agreguemos el mesh círculo de 6 vértices. Modo de edición con Tab. Pulsamos F para crearle una cara. S para escalar. Y para incrustar. Pulsamos suprimir o X y elijamos cara. Agreguemos el modificador solidificar. Tab para editar. Shift más D para duplicar esta cara.
vista frontal y extruyamos la cara seleccionada pulsando G para mover. Shift más D para duplicar esta cara. S para escalar. Con Z para escalar sobre el eje Z. Luego X para extruir sobre el eje X. Maravilloso. Con la selección de marco seleccionemos los dos objetos. Pulsemos G, luego Z y movamos hacia abajo. Shift más A y añadamos el mesh esfera geodésica de una subdivisión. G para mover y S para escalar. Sígueme. Salgamos de modo de edición con Tab. Shift más C y dupliquemos. Pulsemos R, luego 180, Enter. S para escalar. G para mover. Pulsemos S, luego Z y escalemos un poco sobre el eje Z. Repitamos ahora con la nueva flama. Rayos X fuera. Punto para focalizar. Movamos con G y rotemos con R y luego Z sobre el eje Z. Sígueme. Seleccionemos todas las flamas, botón derecho del ratón y elijamos Unir. Nombremos y asignemos un material con emisión de luz. Sígueme. S, luego Z y escalemos la flama. Agreguemos un poco de color, seleccionemos la canasta de la siguiente forma. Tab para edición, vista frontal, rayos X, modo de selección de vértice. Seleccionemos estos vértices y presionemos Control más la tecla más varias veces hasta seleccionar la canasta. Modo de selección de caras, rayos X fuera. Asignemos un material. Previsualizar materiales. Asignemos el resto de materiales. Sígueme. Desocultemos uno de los muros. Unamos el soporte y la antorcha. Escalemos, movamos y rotemos hasta dejar la antorcha en su lugar y dimensión.
Nos vemos en la próxima.